Listo. Pues ahora sí, bienvenidos a un episodio más de Conversus, el podcast al que no le gusta ir a la escuela. Está con nosotros, como siempre, Fernando Cervantes. Yo soy Oscar Juárez y tenemos dos invitadas de lujo el día de hoy. Cecilia Arévalo, que es la fundadora de la comunidad Aprendizaje Orgánico, y Eloísa Lagos, que lleva ya 2 años siendo parte de esta comunidad. Entonces queríamos que nos platicaras un poquito de qué es aprendizaje orgánico, Cecilia. Bueno, aprendizaje orgánico es una propuesta educativa, es una propuesta que pretende hacer valer el derecho a aprender, porque todos hablamos del derecho a la educación, pero no hablamos del derecho de aprender. Y tampoco hablamos del derecho a dejar aprender a todos los seres humanos de otras formas, a su ritmo, en sus propios entornos, en sus tiempos, en sus contextos, bajo sus propias necesidades y esencias. Entonces, básicamente eso es el aprendizaje orgánico, es una propuesta educativa, pero que también se ha manifestado ya en proyectos donde practicamos el aprendizaje orgánico, donde lo vivimos y donde tenemos prueba de que esto funciona. Oye, Ceci, tocaste un punto muy importante que para mí es clave, que es ¿cómo dices? A su propio ritmo, ¿no? Creo que, mm, creo que yo sé o pienso también que efectivamente el sistema escolarizado pues tiene problemas, ¿no? Uno de los grandes problemas importantes es aprender a su propio ritmo. Muchas veces pensamos que los niños le puede ser que no les guste una materia en específico o que necesiten aprender de una diferente forma, ¿no? Que muchas veces el sistema escolarizado ya está como muy cuadrado en la forma de aprender. Es esto porque se entiende que pues es para una cantidad, sobre todo el sistema público, una cantidad importante de niños al mismo tiempo en pocas horas, si lo queremos ver así. Y no sé si es por eso que nació este concepto, sistema, pero más bien a mí la siguiente pregunta sería ¿cómo nace? ¿De dónde viene? ¿De dónde lo agarramos? ¿Cómo se ocurrió? O sea, ¿cómo nació? Bueno, nosotros creemos que los padres son fundamentales para poder desarrollar aprendizaje orgánico en ellos mismos y en sus familias. Entonces, casi siempre para poder desarrollar un aprendizaje orgánico bien, completo, va a tener que ser fuera de la escuela. Tendría que salirse de esas estructuras, de esos paradigmas, porque de esa forma los padres pueden tomar la responsabilidad de desarrollar de forma integral la educación de sus hijos, que no abarca solo lo académico. La vida de una persona es mucho más que la academia. La vida de una persona es aprender a enfrentar la vida con herramientas verdaderamente útiles y con profundidad en los aprendizajes. Entonces, realmente los padres siempre nos hemos hecho cargo de nuestros hijos desde el principio, desde el origen de la humanidad. Los padres hemos ejercido esto con nuestros hijos. Somos nosotros y la tribu, fuimos nosotros y la tribu completa quienes cuidaban a los niños, los entrenaban para cazar, para recolectar, para defenderse, para sobrevivir, para saber qué comer y qué no comer y no envenenarse. Y eso se llevó a cabo durante prácticamente todo el desarrollo de la humanidad. La idea de escuela, como la conocemos hoy, realmente es una idea muy nueva. Así como la conocemos hoy, los expertos dicen que tiene más o menos 200 años. Y antes de eso, había otras alternativas de entrenamiento para los niños, para los jóvenes, en nuestras culturas ancestras, pero no eran como hoy concebimos la escuela. Hablando un poquito, Ceci, perdón que te interrumpa, hablando un poquito de la historia de la escuela,
A ver, en el contexto de que no sé si ha quedado muy claro, pero la idea y ahí corrígeme, la idea de aprendizaje orgánico es educar que los padres tomen la responsabilidad de educar a sus hijos sin apoyo de la escuela, ¿no? Sin apoyo de la estructura escolarizada. Podría ser, aunque también déjenme decirles que Abarca hay más cosas. grupos, sí, hay grupos, hay familias completas que se han organizado en cooperativas y que desarrollan aprendizajes orgánicos, pero fuera de los paradigmas escolarizados. Entonces, hablando un poquito de la escuela, a ver si yo tengo una idea de cómo fue, así como tú dices, ¿no? Empezamos haciéndonos cargo de nuestros, pues en nuestras comunidades, de nuestros hijos, ¿no? De los infantes que estaban aprendiendo de nuestro entorno, ¿no? Entonces, alguien que a lo mejor tenía una granja, pues sus hijos iban a aprender a cultivar desde muy pequeños, ¿no? Y alguien que se dedicaba a la fabricación de zapatos. Y de repente como que esta educación escolarizada se empieza por las clases altas, ¿no? O sea, como que empieza ya a haber gente que ya empieza a pagar por tener una educación, y de repente viene otra revolución, ¿no? Que si no estoy mal, es Rousseau el que empieza a pensar que la educación debe ser, pues, Democrático. Democrático, ¿no? Para todos. Pero luego ocurre algo chistoso, que es que en la revolución industrial, ¿no? De repente como que agarran esta escuela y la hacen como una fabriquita de empleados, ¿no? Y no sé, pero pareciera que esa es la escuela con la que crecimos nosotros y que no ha cambiado y que nos tocó a nosotros, ¿no? O sea, una escuelita que te forma para salir a chambear. Porque, para ser un obrero, ¿no? O sea, para ser un obrero o para chambear, o sea, no para descubrir tus aptitudes o lo bueno que tú traes, sino para chambear, para ser productivo utilitariamente, ¿no? Al capital, servirle a algo así, o tú, ¿cómo ves, Cecilia? Sí, algo así, algo así. La educación ha pasado por muchos descubrimientos. Realmente los seres humanos no podemos dejar de aprender. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Eso es lo que nos ha traído hasta aquí hoy como humanidad, nuestros aprendizajes, nuestras fallas, nuestros errores, pero la transmisión de todos estos conocimientos a las siguientes generaciones y a partir de ahí seguir descubriendo es lo que nos ha traído hasta hoy. Pero también la educación ha tomado varios enfoques, desde el enfoque de la preparación como identidad nacional, como en Prusia, en donde se originó una idea como la escuela que conocemos hoy, pero las intenciones eran homologar la identidad nacional y que los jóvenes abrazaran esa identidad para defender a la nación. Pero después se vio la gran utilidad de usar ese mismo modelo en otro ámbito, que es el ámbito de la producción. Entonces viene la revolución industrial en donde hay un boom de descubrimientos y un boom de producción que requería mucha mano de obra capacitada para poder seguir generando estos productos y distribuyéndolos a todas partes. Necesitaba hacerse un sistema en donde todos los niños, los jóvenes aprendieran al mismo tiempo las mismas habilidades, a la misma velocidad, para que salieran más o menos a la misma edad a ejercer sus habilidades en las fábricas, en los empleos. Esto después se ha ido modificando y se han ido descubriendo aún más cosas, pero los paradigmas educativos de hoy todavía siguen marginados a pensar que lo mejor que le puedes dar a un ser humano es la capacidad de trabajar bien, pero sin la profundidad de descubrir primero quién soy y cuál sería mi función en este hermoso planeta y en esta sociedad tan compleja. Y entonces, después de eso, ejercer mis habilidades. Tocas un punto que para mí igual es muy importante, como dices, descubrirte como persona es algo que debería ser lo principal, ¿no?
desafortunadamente o afortunadamente, como dice Oscar, estamos en un sistema capitalista en donde incluso de las preocupaciones de los papás también es, incluso yo diría que antes de, como tú dices, el descúbrete tú mismo como persona, hijo o hija, sé un agente productivo de la ¿De sociedad. qué vas a chambear? Exactamente, ¿Cómo vas a tener dinero? ¿De qué vas a vivir? Sí, exactamente, porque tu Los preocupación artistas, principal, ¿qué? Los ándale, artistas se van a morir. ¿Tú de qué ¿para vas qué quieres a...? ser guitarrista? ¿Para qué quieres ser Ajá. músico? Porque el miedo como padre es justo de qué vas a comer, ¿no? ¿Qué vas a comer Cuando yo no cuando yo no esté. esté aquí, ¿no? Lo veo así porque yo también soy papá, no, eso no me presenté, soy papá, mi hijo tiene ya 15 años y justamente cuando Oscar me pasó toda esta información, yo lo leí y decía, ¿Bruno estará en edad o todavía ya no? Digo, es un chiste, yo sé que no, pero o sea, No sé, no, por lo que bueno, me sí, ahorita dices, vemos. Cecilia, O por hablarle a lo mi que me dices, mamá, ¿no? Cecilia, Y decirle, oye esto es de mamá, todo, o sea, vuélveme a reeducar, ¿no? vuélveme a reeducar. Ya puedo solito pagarle al SAT, ¿no? O sea, sí. Sí, es cierto, y es un anhelo genuino de preservación de la especie, porque ese es el tiempo que nos tocó vivir hoy. Sin embargo, son necesidades sembradas y eso puede cambiar. Creo que las nuevas pedagogías hoy están proponiendo cosas que nosotros hemos propuesto ya desde mucho antes y que hemos vivido desde mucho antes y que los padres y las madres de la antigüedad lo hacían de forma intuitiva. Y es regresar a estos orígenes de cuál sería el fin supremo de la educación. ¿Cuál debería ser el fin supremo de la educación? ¿Cuál debería ser el fin de que un niño, una niña, un joven vaya por tantos años, por tantas horas a un lugar? Porque dicho sea de paso, hemos confundido educación con escolarización. Y eso no es lo mismo. Y esto lo han dicho grandes críticos ya de la escuela. No es algo que yo estoy diciendo por primera vez, pero hemos confundido educación con escolarización de manera que todos tenemos derecho a la educación, pero somos obligados a ir a la escuela, cuando Pues sí. no debería ser lo mismo, sino el derecho a la educación tiene que ver con responsabilizarte de tus propios aprendizajes y ejercerlos para el bien común. Ok. Tocas igual el tema que dice que estamos obligados, ¿no? A ir a la escuela. Técnicamente, como dices, pues sí, ¿no? Porque está en la ley que tenemos como niños, me digo tenemos, ¿no? Como si yo tuviera mi niño de 35 años, de que una persona tiene derecho a la educación, pero obligados, creo que está esta alternativa que tú nos estás diciendo, ya es donde ya no entra la obligación, ¿no? O sea, ¿cómo funciona? O sea, porque aunque estamos obligados, o sea, ¿cómo demuestro que, que mi hijo puede entrar a la secundaria, a la preparatoria, que yo le enseñé? ¿Cómo sería? Bueno, yo creo que un poquito antes, Perdón, Oscar, sí. a mí me gustaría hablar de, por ejemplo, ahorita con Elo, de cómo empiezas tú. O sea, a mí me gustaría que, que Elo nos platicara por qué tuvo esta intención de salir del sistema escolarizado y empezar ya con este tema. ¿Cómo fue esa revelación? Cómo fue que conoció el proyecto? O sea, que nos hablaras de ese origen y a lo mejor en algún momento ya empezamos a hablar de ahora cómo empatan estas dos ideas o cómo empata el tema del aprendizaje orgánico con con la estructura escolarizada, pues que creo que todos conocemos, ¿no? Ok, pues yo empiezo, de hecho mi hija empezó en el kinder, o sea, la llevé al kinder, pero mi idea siempre fue que yo le enseñara pues las primeras letras, los primeros números, entonces eso lo aprendió conmigo jugando. Llega a la escuela y pues tiene un ciclo escolar, digamos, normal, pero yo me doy cuenta que le ponían muchas planas, la hacían que hiciera planas y planas y planas y planas, y era un batallar para mí que las pudiera hacer, porque Sí. yo decía, es que
muchísima tarea. Es algo muy repetitivo. Estamos hablando del kinder, o sea, ni siquiera la primaria. Tenía 4 años. Tenía 4 años en ese momento y yo dije, ¿cómo es posible que le pongan tantas cosas? Entonces me las ingeniaba para ponerle juegos y que dentro de esos juegos tuviera que ir llenando el cuaderno para hacerla plana, porque fue la verdad bastante caótico. Oye, ¿iba en kinder público o kinder No, privado? Okay. Justo eso me di cuenta, que empezaban a exigirse en los del kinder privado a decir, es que tiene que saber leer ya a los 6 años. Entonces, tengo que acelerarle el proceso de escritura lo más que se pueda. O sea, ahorita en la primaria ya se supone que ya tienes que entrar sabiendo leer y escribir. Se supone, pero no, o sea, yo justo le pasa eso en kinder, en segundo, y pasa a tercero de kinder, y en ese tercero de kinder lo hace en línea porque fue justo en pandemia. Ajá, pero entonces nosotros la pasamos a escuela de gobierno, porque además la escuela cerró. Okay. Esta escuela donde estaba ella cierra, la paso a kinder público y ahí es donde me doy cuenta que no era la misma exigencia que tenían en el kinder de paga y en el de gobierno era completamente distinta. Ya en el de gobierno iban viendo lo que venían puro en bolitas su programa. Y plastilina. No, sí les ponían a hacer como actividad, pero la actividad que venía en el programa. Ok. Entonces, como que te iban pues guiando, pero en realidad lo tenías que ver tú con tu hijo, porque te conectabas. Era remoto. Exacto, era remoto. Y la verdad es que la atención de un niño a los 5 años, pues son 20 minutos, 30 minutos y ya, ¿no? Entonces, fue difícil para ella, para la maestra, poder dar un conocimiento a los niños pequeños, entonces básicamente nos dejaba la responsabilidad a nosotros. Entonces nosotros empezamos con Ruby a jugar, a guiarla, y justo tenía que empezar a aprender a leer. Entonces en ese momento nosotros empezamos ahí. Todo lo contrario de las planas, nos dijeron, no, ya no es necesario, aquí no van a ser planas. Entonces ella estaba feliz, empezamos a jugar con letras y a ella le gustó. Le compramos un juego de mesa y lo empezamos a jugar. Y como era leer, entonces ella se vio forzada a empezar a leer, pero porque le gustaba jugar ese juego. Y entonces después compramos otro juego de mesa y lo mismo, o sea, reforzó mucho. Empieza la primaria, bueno, termina el kinder, empieza la primaria, entra igual en línea, pero justo en ese momento mi amiga Laura me habla de aprendizaje orgánico y me dice, oye, mira, esta manera de aprender deberíamos de revisarla, deberíamos de entrar al diplomado, a ver, pues, ¿qué podemos aprender de ahí? Entonces nos inscribimos y cuando encuentro esta opción de que pueda aprender mi hija sin la necesidad de un programa que básicamente es dictado por adultos y que no está dirigido como evidentemente por niños, ¿no? A una mente infantil, o sea, dirigido a una mente infantil, sino nada más por el objetivo de que cumpla ciertos requisitos. Exacto. A tal edad, ¿no? Y con esta aceleración de que al término de esta edad tiene que saber esto, o sea, y es memorizarlo, no, realmente no. Fíjate, perdón que te interrumpa, Tomás, igual es un punto importante que es como dijiste, ella se aprendió a forzar a leer porque le interesaba, ¿no? Claro. Creo que yo aprendí inglés porque a mí me gustaban jugar mucho videojuegos
y no entendía nada, entonces yo quería aprender a entender el inglés. A pasar, ¿no?, el nivel. Exacto, a pasar el nivel. Pero hay otro tema que creo que como padre también te preocupa, porque no sé si la sociedad también de una forma te lo implanta, pero es el temor a ¿y qué pasa con la convivencia con otros niños a esa edad? O sea, ¿eso no te preocupó? ¿O? Sí fue lo primero, y de hecho fueron las primeras cosas que le pregunté a Cecilia. Pero, ¿y cómo va a convivir mi hija? ¿Con quién va a socializar? Sobre todo porque ella es hija única, entonces tenía ese temor de, ¿y ahora con quién va a socializar? De su edad. Y pues cuando empieza a decirme, bueno, en realidad en la escuela, ¿estás de acuerdo que a pesar de que estás con muchos niños de tu edad, no te dejan convivir? De hecho, en la escuela siempre es, aquí no vienes a socializar, aquí no vienes a hacer, no es un club social. Sello de periquito, ¿no? Sí. Tu cuaderno lleno de sello de periquito. Fíjate que la verdad yo no me acuerdo tanto del kinder, pero siento que en el kinder todavía, ¿no? No, la primaria. No, pero en la primaria. Pues sí. Depende de la escuela, yo creo también, ¿no? Si les vale, vas a convivir, ¿no? Pura convivencia. Pura convivencia, también. nada de aprendizaje. Sí. Pues, y ahí fue cuando dijimos, es cierto, en realidad ella con talleres extras que tiene, está teniendo esa socialización, además de que la llevamos a parques y a juegos, y ahí es donde nos damos cuenta que realmente socializa. O sea, ahí yo no he tenido ningún problema con la socialización de mi hija. Ella sin problema llega a unos juegos y se pone a platicar y hace amiguitas y está jugando, y también ves esta necesidad de los niños de decir, es que yo quiero jugar. Lo hemos visto en los talleres que ha tomado mi hija, que de pronto ella dice, es que no están poniendo atención. Y yo, pues claro, porque no les estás dejando a los niños ser niños. Ellos no juegan, ellos están a prisa y corre y apúrate que ya es tarde y la tarea y ya es hora de comer y ya vete a dormir porque si no al día siguiente no te vas a levantar temprano, y es todo el tiempo de prisa. Sin embargo, con ella hemos visto esto me gusta, sí le pongo atención, porque sé que voy a tener el tiempo para jugar, porque sé que en otro momento voy a estar jugando, y sé que también va a haber otros momentos en los que voy a estar con otros niños conviviendo. Fíjate que, o sea, como dices, se me fue la idea. Yo quisiera preguntar, aprovechando mi falta de memoria y tu falta de memoria, yo entonces quisiera que Cecilia nos dijera cómo puede uno empezar, o sea, cuál es el camino si ahorita alguien, por ejemplo tú, ¿no? Que dices, oye, yo tengo un hijo de 15 años, ya es too late, o sea, ya se me fue el tren, ya tengo que seguir por ese camino. Hay un límite como de, o por ejemplo yo que todavía no tengo hijos, ya lo pero ya es too late. yo que todavía no tengo hijos, pero que en un futuro sí quisiera, a lo mejor ya puedo yo desde este momento empezar a aprender. ¿Cómo se inicia en este camino del aprendizaje orgánico? Y perdón, antes de que nos comentes eso, yo también digo, tiene que ver con lo mismo, porque muchas veces creo que tenemos la idea de que este tipo de educación o educación en casa, o no sé si llamarlo educación, es para gente acomodada, ¿no? Porque la posibilidad, pues, aunque es un derecho, también creo que se vuelve un privilegio el poder estar con tus hijos, ¿no? Con de nuevo, con este sistema capitalista donde muchas veces los papás y las mamás tienen que trabajar para poder sustentar el hogar, pues se vuelve un lujo convivir con tus hijos, aunque no debería serlo, pero se vuelve así. Entonces, ¿es real que es como para gente acomodada? ¿Es tu opinión o no? Y como dice Oscar, ¿cómo se puede empezar, no? Bien, yo quisiera contestar la primera pregunta con otra pregunta. ¿Cuántas cosas de las que en este momento usan en su vida laboral realmente las aprendieron dentro de un contexto escolarizado? ¿Y cuántas las aprendieron por su cuenta?
Sí, no sabría decirlo. O sea, está bien difícil esa sí, pregunta, está muy difícil. pero lo que me llega al principio es muy Saber poquito. leer. O sea, saber leer, multiplicar, ¿no? Ok. Yo diría que mucho tiene que ver también, como dices tú, el tipo de persona con la que eres tú, porque si pensamos en habilidades duras, que son leer, escribir, pues yo diría que sí son pocas, ¿no? O sea, evidentemente las usas, pero creo que también muchas de las habilidades blandas, que no dudo que en otros sistemas se pueda aprender, también, pues siento que me ayudaron mucho a mi caso, ¿no? Pues para conseguir trabajo, vaya, lo que estamos hablando, ¿no? Del Claro. sistema capitalista. Pero sí es una pregunta difícil. Creo que, a menos hablando de la universidad, sí se siente que lo que sales es muy poco lo que usas y casi todo lo tienes que aprender. No sé si en todas las profesiones, en nosotros que somos ingenieros de software, diría que el 10% o menos es lo que sales, Sí, que se necesita afuera y todo lo demás lo tienes que aprender. Ok. Bueno, con base en esa respuesta que ustedes me están dando, entonces, ¿cuándo podrías aprender por tu cuenta? Realmente, en cualquier momento aprendes por tu cuenta. De que eres bebé, aprendes por tu cuenta. Tocar, intentarlo, caerte, volverte a levantar, sentir las texturas, probarlo, olerlo. Estás ejerciendo tu autonomía por el aprendizaje. Pero esa autonomía se ve truncada por someterte a un sistema que, si bien quiero dejar como muy claro esta idea de que la escuela es una herramienta, sí es una herramienta. Muchos niños y niñas hoy en nuestro país es la única forma que tendrían de aprender porque sus padres están completamente incapacitados para gestionar siquiera un ambiente saludable de aprendizaje. Eso es una realidad. Pero todos los seres humanos eh, ejecutamos ese derecho al aprendizaje. Es solo que lo ejecutamos con las cosas que consideramos verdaderamente útiles. Los bebés ponen atención en lo que consideran útil para ellos. Los niños también, los jóvenes también, y es por eso que hay tanto desánimo de los jóvenes en secundaria por ser obligados a ir a una escuela cuando en realidad la mayor parte de los contenidos que reciben ahí y de la forma en la que reciben ahí son completamente fuera de sus intereses, no tienen sentido para ellos. Eso no significa que los contenidos no sean útiles o no sean buenos, es solamente que no tiene sentido para ellos porque desde niños les han truncado, desde pequeños les han truncado ese ejercicio de aprendizaje. Aprender, la palabra aprender viene de aprender con H intermedia, como una orden de aprehensión. O sea, es atrapar algo. Aprender es atrapar algo. Y para atrapar algo hay que ejecutarlo, la motivación sale de adentro hacia afuera. Y eso es algo que la escuela no ha logrado cumplir a cabalidad, el que los alumnos tengan una motivación interna para hacerlo. Y por eso hay que darles motivaciones externas para lograrlo. Calificaciones, cuadros de honor, estrellas en la frente, menciones especiales, incluso dinero. O sea, hay países del mes, como... ¿no? Ajá, el Es el socio del mismo. mes. Sí. Sí. Entonces las motivaciones siempre son externas. Tener más dinero, estudia una carrera donde realmente ganes dinero. No, a lo mejor no te gusta tanto, pero vas a ganar dinero y eso es el meollo del asunto hoy. Y si bien el dinero es importante, no podemos tampoco romantizar esto de que no se necesita dinero para sobrevivir aquí porque se necesita. Hay que entender que si tú descubres tu identidad a temprana edad y luego esa identidad te da dignidad y luego esa dignidad te hace moverte en libertad, o sea, ejerciendo lo que ya eres, lo que descubriste de ti, echando mano de lo que ya eres y adquiriendo los conocimientos disciplinadamente, porque la motivación viene de ti, de adentro hacia afuera, entonces vas a hacer un buen trabajo.
y vas a ser un excelente empleado, o vas a ser un excelente jefe, o vas a ser un excelente dador de ideas o generador de bien, porque encontraste tu identidad, descubriste con la ayuda de tus padres y de todo un sistema que se gestiona alrededor de la familia para que esto se logre. Y en cuanto a las familias acomodadas, definitivamente creo que una de las cosas que más deslealtad ha mostrado a los verdaderos aprendizajes de los niños es nuestro sistema económico. Porque los padres hoy, y voy a hablar de México porque es el entorno que conozco mejor, Claro. los padres hoy requieren trabajar los dos para poder tener un nivel de vida más o menos aceptable, supliendo las necesidades muy básicas de la familia. Eso significa que los padres deben pasar gran tiempo de su día fuera de casa, desvinculados de las personas que se supone que son las más importantes de su vida. Sí. Y se van a otro lugar para generar dinero, para ayudar a las personas que más aman en su vida, que son sus hijos, pero con quien menos tiempo pasan. Y hoy hay más gente, hay más maestros, hay más cuidadores externos de la familia que cuidan a los niños y que son sus figuras de apego, que son sus lugares seguros, y los padres no pueden ejercerlo porque el sistema nos obliga hoy a hacerlo. Y vemos una tendencia muy importante en México y en el resto de Latinoamérica, y es la obligatoriedad de la escolarización a edades cada vez más tempranas. Esto no pasa en lugares lejanos como por ejemplo en Europa. Primer mundo, ¿no? Las escolarizaciones allá son tardías y esto le permite a los padres pasar mucho más tiempo con sus hijos, sostenerse con un solo sueldo, pero hoy las madres sobre todo, que podríamos ser las cuidadoras por excelencia, porque también genéticamente y gran parte de nuestro diseño nos ayuda a tener más habilidades para eso, aunque no somos las únicas que podríamos hacerlo. Tenemos que vernos obligadas a salir a trabajar en lugar de hacer valer nuestro derecho de decidir si ejercemos nuestra maternidad en casa, con apego, con cercanía, con mucha gestión emocional y saludable alrededor de nuestros hijos. Pero si el Estado observara esta gran función que hacemos nosotros, que nosotros le evitamos al Estado gente adulta que sea inestable, que sea adicta, que sea floja, que esté malnutrida, que tenga enfermedades crónicas, que no tenga identidad, que se vuelva delincuente. Nosotros, todas estas madres y padres también que ejecutamos este proyecto en casa educativo, le estamos ahorrando al Estado una inmensidad de males, porque estamos levantando una generación con mejores herramientas para la vida, niños y niñas y jóvenes que duermen bien, que comen bien, y esto podría parecer que está limitado solamente a familias que tienen recursos económicos altos. Pero nosotros acabamos de hacer una encuesta nacional en donde nos estamos tratando de caracterizar por primera vez en México, que esto nunca se había hecho. Y hemos descubierto cosas muy interesantes. Hemos descubierto que esto no está limitado no nos hemos metido muy de fondo a una clase social. No nos hemos metido muy de fondo a las clases sociales porque es muy difícil hacer una encuesta en este sentido, pero sí tenemos datos para decir que tenemos familias de todo tipo. Hay familias urbanas, hay familias rurales, hay familias con estudios de licenciatura, de ingeniería, con posgrados, y hay familias que tampoco terminaron la secundaria. Que aquí se demuestra que no es que te vuelvas maestro o maestra en casa, sino que lo que pasa es que te vuelves gestor de aprendizajes y que tú aprendes al mismo tiempo que tus hijos y tú desarrollas un montón de habilidades que nunca aprendiste en la primaria o en la secundaria y que ahora las aprendes y tiene sentido para ti. Yo tengo ahí una pregunta hablando de hablando de los miedos o las críticas que uno de repente puede tener cuando quiere intentar hacer esto.
a mí uno que me surge es justamente el seré capaz de, por ejemplo, Educar a mi hijo, ¿no? responder, no educarlo, porque creo que cada quien educa a sus hijos como puede, pero en el tema de educación, de repente hay como ¿cómo será? Pues como que de repente también la gente educada, de repente nos presentamos con nuestros títulos, sobre todo aquí en México, ¿no? Como que tienes esta idea de que, no, es que él es de la universidad, ¿no? El ingeniero. Ingeniero, el licenciado, y de repente estos títulos también te dan como que los ves así muy, muy arriba, y esto también provoca, por ejemplo, a mí me provocaría un poco de miedo de, ¿seré capaz yo que no estudié, por ejemplo, biología, explicarle de una manera correcta, adecuada a mi hijo, pues la reproducción? O sea, ya sabes que creo que siempre los temas sexuales de repente son medios tabús, ¿no? Y a los papás les cuesta mucho trabajo transmitirlos, y más si no te sientes capaz. Entonces, ¿cómo es esta parte? En primer lugar, saber leer y escribir es la verdadera puerta al aprendizaje hoy. Si tú sabes leer y escribir, ¿qué aprendizaje se te puede resistir? Sí, el punto es que también el papá tenga el interés, ¿no? De buscar, porque si no vas a saber todo, ¿no? Creo que es como decías, Cecilia, es parte también es que tú vas a aprender, porque tú también te vas a poner a investigar, ¿no? Nadie lo sabe todo, ni siquiera los maestros lo saben todo. Hay un momento en que tendrás que buscar un experto especializado en cierto tema. En el dedo meñique de la mano derecha será un momento especial que busques al especialista. Pero en México, de acuerdo al INEGI, todos los mexicanos mayores de 15 años tenemos un promedio de escolarización de segundo de secundaria. Eso quiere decir que sabemos leer, sabemos escribir, sabemos comprender lo que leemos, sabemos las operaciones básicas de aritmética, sabemos algunas 2, 3 cosas de civismo. Con ese origen, con esa plataforma, es suficiente para desarrollar un montón de aprendizajes que no van a tener límite si tú como padre o como madre también ves al aprendizaje como el premio. La escuela nos ha sembrado la idea de que el premio es tener empleo, de que el premio es ganar dinero, de que el premio es tener un título, de que el premio es salir en el cuadro de honor, de que el premio es que te den una beca. Ese no es el premio, ese serían ánimos, palabras de ánimo, de empuje para seguir adelante y de reconocimiento, pero el premio es aprender. Ese es el verdadero premio, que tú reconozcas que aprendiste algo porque eres más útil cuando sabes más, porque tienes la capacidad de generar más bien cuando sabes más, porque tienes la capacidad de resolver problemas cuando sabes más. Entonces el premio es aprender. Y si los niños y los jóvenes y los padres entienden que el premio es aprender, entonces todos los días se vuelven una fiesta de aprendizaje. Todos los días se vuelve una oportunidad para descubrir algo nuevo. Tal vez no es algo que venga en la currícula oficial, pero no porque no viene en la currícula oficial es despreciado. Hay muchos saberes que se han dejado a un lado y la escuela misma ha propiciado desigualdad en la población porque, como tú bien dijiste, si tú ves a alguien que tiene más escolarización que tú, te le inclinas. Pero si todos somos iguales, pero si todos podríamos ejercer bien, pero si hay muchos saberes del campo, hay muchos saberes de la cocina, hay muchos saberes del taller que solamente se desarrollaron ahí y que se desprecian cuando no deberían despreciarse toda esa sabiduría popular, sabiduría urbana, sabiduría rural. Claro, pues creo que, híjole, la verdad es que es un tema bien interesante porque, como dices, se desprecian muchos conocimientos que tal vez no sean valiosos por ese sistema en el que vivimos que es productivo, de
esto no me sirve. Sobre todo porque valoramos los saberes con dinero, ¿no? Exacto. Entonces, yo siempre tenemos esa discusión, nosotros que somos programadores, de que estamos así haciendo luego programas que quién sabe quién use, si se usan, si se están usando bien. Y luego yo veo un albañil que construye una casa y no tengo ese mismo satisfacción de saber, ¿sabes? Yo hice esa casa, ¿no? A ver, yo no sé hacer una casa y es algo tangible, pero nuestros, digamos que en la sociedad en la que estamos, valora más lo que yo haga, aunque no tengan una utilidad realmente, o sea, no sé, es con como difícil. Más, sobre todo. Que construir una casa, o sea, ¿qué es más valioso que darle el techo, o sea, de saber construir un techo, ¿no? O sea, y así en varios contextos, ¿no? Pero en la sociedad de repente, en esta sociedad en la que vivimos, le damos valor a cosas que pues con monedas, ¿no? Con dinero que de repente pues... Sí, y creo que mucho tiene que ver tal vez con, como decías, aquí en México nos presentamos con nuestros títulos y todo, porque creo que está muy jerárquico muchas veces aquí en México, como que las posiciones y cómo tú te pones en la sociedad de acuerdo a tu nivel tanto socioeconómico y conocimiento de título, como, o sea, como que siempre estamos buscando en dónde caes. Con estos encuestas que se hacen de en qué estatus socioeconómico caes, que a cada rato salen, es como, ¿por qué me debería de interesar, no? Si yo estoy viviendo bien o mal, pues ya veré, ¿no? Pero es como siempre estamos buscando... ¿Qué me importa yo si soy clase media alta, clase media baja, clase baja? Si yo hoy en día estoy contento con mi situación, ¿no? Exacto. Es como esta comparación mi que siempre... Mi siguiente pregunta iría como, este aprendizaje orgánico está aplicándose en otros países también, y qué tan popular es, en qué lugar estamos, por ejemplo, aquí en México o no sabemos, en comparación con otros países. Si nos enfocamos a saber cuántas familias desescolarizadas hay, en todo el mundo hay millones de familias desescolarizadas y más después de la pandemia. La pandemia yo quiero tomarlo como una gran oportunidad que se nos ha dado como humanidad para replantear muchas cosas. Desde qué comemos, por qué lo comemos, cómo ejercemos ese derecho a la soberanía alimentaria y qué aprendemos, cómo lo aprendemos y cómo ejercemos el derecho a la soberanía educativa. Hay mucha gente, cada día hay más familias que están optando por buscar alternativas a la educación, porque la escuela no ha logrado tampoco ese equilibrio maravilloso entre tener habilidades o capacidades laborales, intelectuales, académicas, con capacidades de gestión emocional, de identidad, de seguridad, de autoestima. No ha logrado tener... Sí, porque no hay una materia que saques 10 de inteligencia emocional, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor sería bastante... Pero no es solo porque no hay una materia. Hoy cada día los planes de estudio, los más actualizados, sí tienen mucho contenido de gestión emocional, y sobre todo de la adquisición de estas habilidades socioemocionales que hoy se dicen mucho. Pero no lo ha logrado por eso, no lo ha logrado porque es muy complejo poder sembrar semillas de virtudes y de valores reales y de constancia con gente que nada más ves ciertos meses del año y no le puedes dar continuidad. Pero un padre sí puede hacer eso. Oye, ¿y crees que tenga que ver como con una parte de la evolución social normal? Porque como dices, empezamos con un sistema escolarizado en donde se necesitaba una clase obrera que pusiera capaz de aprender las mismas habilidades en cierto tiempo, al mismo tiempo, para poder salir a producir. Ahora creo que eso es como relativamente nuevo, que con estas generaciones, después de tanta producción, esta generación millennial y para abajo, como que se han dado cuenta que... Señores millennials. Qué bueno, sí, los señores millennials. Pues nos hemos dado cuenta que la gestión emocional es muy importante, porque nosotros vivimos también bajo este
esta transición entre el internet y mucha producción y que tienes que trabajar un montón y tienes que estudiar un montón para poder generar, y de repente dices, oye, pero esto no me hace feliz, ¿no? O sea, necesito primero también estar bien conmigo mismo, por eso hay tantas crisis emocionales ahorita, hay crisis existenciales, porque es que se disparó, Depresiones. depresión, que se ha disparado también un montón. ¿Crees que tenga que ver como con esta evolución social que ahora también le estamos dando un valor a las emociones, vaya? O, Sí, por supuesto, por supuesto. Esto es un clamor popular y por eso les digo que cada día hay más padres jóvenes que ya no están dispuestos a, a, a decir lo que dijeron mis padres o yo misma, mi generación, yo nunca lo dije, pero mi generación, de que lo mejor que le podría heredar a mi hijo o a mi hija es una buena ujú, educación. Pero ¿qué es una buena educación? Hoy, ¿qué es una buena educación? Después de la pandemia ya nos dimos cuenta de muchas cosas que no nos habíamos dado cuenta, pero que salieron a la luz por este encierro mundial. Entonces hoy todos estos padres jóvenes se cuestionan, y no solo los padres, los jóvenes hoy están preguntándote, ¿de qué me sirve aprender esto cuando yo todavía no puedo tener un futuro seguro? Yo no sé si voy a tener agua potable en 5 años mm, disponible para mí. ay, güey. Yo no sé si voy a tener un medio ambiente que yo pueda respirar. ¿De qué me sirve aprender derivadas o integrales si yo no sé cómo voy a resolver los problemas de hoy en mi casa, de desvinculación, de crimen, Y yo comiendo de tierra, saber si sí, sigo sí. en la escuela o no? Entonces, claro que este es un clamor popular y claro que la escuela en todo el mundo se está adaptando para ello, pero no lo está haciendo a la velocidad que se requiere. Y las generaciones se desaniman, se cansan, se frustran, en donde hay muchas violencias dentro de la escuela. Claro que en las familias hay violencias, por supuesto, pero dentro de las escuelas Y también cada es un día ciclo, ¿no? Un ciclo se, vicioso que hay violencia en las casas porque, pues, este sistema que nos empuja a trabajar los Y dos y, nos, o nos sea, estamos frustrando, sí, nos o estamos sea, frustrando todo así el es, no tiempo. tienes Es una gestión vida así emocional, es, frustración. Tu, único, tu, así única, es. tu única liberación de esa frustración y de eso de la repente es violencia. con los que tienes cerca, ¿no? Y entonces regresamos a por qué no se pueden ejecutar estas habilidades socioemocionales desde la escuela, porque para eso, para enseñar una habilidad socioemocional, no se requiere una clase de 1 hora, ni siquiera 2 clases en la semana, ni 3. Se requiere tiempo, mucho tiempo. Los maestros no tienen ese tiempo, tienen que cumplir con la currícula. Los padres que no se bajan del tren de este sistema tampoco tienen ese tiempo porque están sometidos a este sistema. Pero si tú, hablando a grosso modo, la escuela te quita mucho dinero. Además de tiempo, te quita mucho dinero. Y los padres, las madres tienen que meterse a trabajar para pagar la escuela. Y ellas pagan un gran precio por eso, porque no es nada más horas de creatividad invertida afuera, que podrías invertir aquí adentro, pero también el alejamiento de sus hijos. Pero si tú te bajas de ese tren, yo me tuve que bajar de ese tren, yo soy bióloga, yo amo la biología, yo vivo la biología todos los días. Yo ejecuto la biología adentro, aquí en los entornos de aprendizaje que yo hago con mis hijos, pero yo tengo 27 años haciendo esto. Cuando yo me salí y me bajé de ese tren, todo el mundo me criticó. Las mujeres Qué sobre todo duro, me sí. critican. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que tú, habiendo sido una buena Logrado. estudiante, una buena universitaria, con todas las tablas para hacer maestrías y doctorados, ¿cómo puede ser que te sometiste a quedarte a cuidar a tus hijos? Y es que yo les digo, no estoy cuidando a mis hijos, yo estoy levantando una generación mejor preparada para la vida. No solo estoy cuidando hijos, yo estoy haciendo un acto de resistencia por este sistema que si no lo hacemos masivamente, hay un montón de personitas en todo el mundo que lo está haciendo, que está resistiendo para que esto cambie de una vez por todas, porque estos problemas medioambientales que tenemos no se van a arreglar haciendo huertos escolares ni reciclando. Sab- Esto se va a arreglar cambiando profundamente la forma de ver la vida. Sí, claro, dejaste de pensar individualmente para pensar colectivamente. O sea,
Pero es que eso es el civismo, ¿cierto? Claro, sí. O sea, eso en realidad es ser cívico. Entonces, ¿de qué sirve tener tanto conocimiento académico, tantos títulos colgados en la pared, si no tienes la capacidad de entender que entre más sabes, más útil debes ser y más servicio debes proporcionar? Por supuesto que debes ganar dinero de eso, debes de comer, debes suplir tus necesidades básicas porque somos dignos de un salario digno. Pero hoy ni siquiera con posgrados y con postdoctorados podemos tener lo que realmente necesitamos económicamente y dejamos la vida ahí, en la escuela. Nos desvinculamos de la gente que más amábamos. Es importante lo que estás diciendo porque es totalmente cierto. O sea, nos vendieron esa idea de que estudiar mucho nos va a llevar muy lejos y de repente terminas de estudiar muchísimo y ves que económicamente no estás bien, ni emocionalmente estás bien y de ningún lado estás bien. Y es cuando viene la depresión y la crisis y todo, ¿no? O sea, y la violencia intrafamiliar. Exacto, por la frustración. Pero hoy hay estudios serios de diferentes universidades de los Estados Unidos que están demostrando que a mayor escolarización no está propiciando la movilidad social. Sí, no. Y eso nos habían prometido. El taquero es nos prometieron real, eso. Que evoluciona, que avanza. Sí, nos prometieron que entre más estudiábamos, más preparación académica, mejores ingresos íbamos a tener. Y no está siendo así. Entonces, esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar desde todas partes, desde la comprensión de los padres, de para qué tengo hijos, para qué los traje a este planeta, pues para hacer este planeta algo mejor, no algo peor. Es nuestra misión. Sí, es cuando nos preguntan, cuando dicen, ¿no? Este dicho que dice, ¿qué futuro le dejas a tus hijos? Pero más bien es también pensar en qué mundo le estamos nosotros dejando a nuestros hijos, no al revés, ¿no? No, ¿qué hijos le estamos dejando a este mundo? Sí, eso, ¿no? exacto, así lo quería decir. Entonces, ¿qué hijos le estamos dejando? En tu visión, Cecilia, el momento, si alguien, ahorita los que nos están viendo y se están preguntando, bueno, ahorita es el momento, ¿no? Ya. Ajá, ahorita es el momento de leer, de acercarse, por ejemplo, contigo en el taller, pero más o menos cuál es como este camino. Yo quiero, sí, el quiero formato, que me digas así, yo quiero que me digas así, como si yo fuera un niño chiquito. Claro. Y sobre todo cómo se demuestra ante estas instituciones que existen y que se validan, ¿no? O sea, cómo funciona también ese consenso entre estos dos tipos de aprendizaje. Bien, todo modelo educativo debe comenzar planteándose preguntas fundamentales. La primera, y es muy importante, es ¿qué tipo de persona quiero construir? ¿Qué tipo de persona quiero formar? ¿Qué características debe tener? Después, ¿qué recursos, qué materiales voy a utilizar para lograrlo? Después hay que pensar cómo lo voy a evaluar y cuánto tiempo me va a llevar. Básicamente hay que contestar estas preguntas. Esas preguntas les va a llevar a tomar buenas decisiones, porque tampoco quiero que crean que, y bueno, todos los que estamos en este mundo, en este estilo de vida podrán decirlo, esto no es miel sobre hojuelas, esto requiere mucho enfoque, requiere mucho esfuerzo, requiere mucha dedicación, paciencia, constancia. Tener un proyecto sostenible a largo plazo es una de las cosas más difíciles que hay, pero la recompensa es inmensa. Pero no es recompensa para los padres, es recompensa para el planeta entero. Es muy grande. Es directa, el esfuerzo que metes y la dedicación es directamente proporcional a lo que vas a obtener como resultado. Entonces, tienen que pensar en eso. ¿Qué tipo de persona? ¿Qué características? La gente que se acerca conmigo, que toma mi taller para padres o que lee mis artículos, tiene que comprender que nosotros nos estamos dando el paso al frente para desarrollar de forma integral la vida de nuestros hijos. No nada más es lo académico. Eso, créanme que lo académico es lo más fácil. Es lo más fácil. Yo tengo 5 hijos, dedicando
más o menos 2 horas diarias, solo 2 horas diarias en el área académica. Mis hijos, no todos porque no han querido, pero han entrado a unas buenas universidades en México y siempre han tenido calificaciones sobresalientes. Solo con 2 horas. Pero es que lo académico es muy poquito en referencia con todo lo que le implica una vida humana. Es mucho más que academia. También si uno está bien consigo mismo, es más fácil que entre el conocimiento, ¿no? Creo que también... Por supuesto, porque si tú trabajas en la actitud antes que en la aptitud, entonces ningún conocimiento, ningún contenido se te puede resistir. Si tú tienes buena actitud ante la vida, Claro. ¿Qué conocimiento académico se te puede resistir? Ninguno. ¿Qué te puede resistir? Ninguno. Claro. Es que ahí debe estar el enfoque de los padres, en la actitud de los hijos. Pero como eso requiere grandes confrontaciones contigo mismo, como padre, como madre, ¿qué actitud tienes tú ante la vida, ante los aprendizajes, ante el esfuerzo? Esas confrontaciones diarias es el precio real que tienes que pagar, porque hay que mejorar siempre. Hay que crecer, hay que aprender, hay que escoger querer sabiduría que riquezas materiales. Y esa es la gran diferencia. Y retomando un poco de los retos y los retos y las recomendaciones, yo me gustaría escuchar a Elo que nos comente ahorita un poquito sobre eso. ¿Cuáles han sido los retos que ella ha estado viviendo en estos 2 años de utilizar estas herramientas? ¿No? También. Retos, críticas y sobre todo también luego las recompensas que ha podido ver. Pues primero los retos. Ha sido más que en cuanto a mi hija, yo como adulta, tener que reeducarme para ver otra manera de darle aprendizaje a mi hija. O sea, ha sido para mí más difícil tener que disciplinarme. Trabajar contigo, ¿no? Que con ella. Trabajar conmigo antes de poderlo hacer con ella. Ver otra forma, porque al final yo escolarizada, yo era así de, es que entonces nos tenemos que sentar en la mesita y yo te voy a dar este tema y así lo vamos a hacer. No, cuando ves estas otras ideas, opciones, otra forma de aprender, eso creo que es o sea, ¿cuál es entonces ahí? Sí, porque exacto, o sea, desde ahí yo ya estoy pensando, aprender es, mira, a ver, siéntate, vamos a ver este libro, vamos a leer esto. Y una regla y los dedos así me los pones para que en cuanto lo digas mal, mira, ¿no? ¿Cuál es entonces esta alternativa? Así un ejemplo básico que nos cuentes de cómo lo llevas con tu hija. Pues mira, apenas hace poquito fuimos al Museo del Cuerpo Humano y unos días antes ella me preguntó qué era lo que tenía debajo de la lengua. Me dijo, ¿qué tengo aquí? Esto azul que se me marca de la lengua. Y entonces, a partir de esa pregunta, empezamos a ver qué eran las venas, las arterias, cómo estaban en todo nuestro cuerpo. Lo vio en un libro. Y luego vimos que había esta exposición del cuerpo humano y fuimos. Y ahí lo vio físicamente y luego vimos una película y ya no fue nada más que se quedó en la mesa y a escribir. No escribió absolutamente nada, no se memorizó nada. Simplemente fue la curiosidad de ella de saber qué era lo que tenía debajo de la lengua. Y entonces y la paciencia tuya, porque yo quiero destacar que también, o sea, muchos de los problemas aquí también en México es eso, ¿no? Que un niño te hace una pregunta y es como, no sé, ¿no? Es una gomita, hijo, ahí. ¿De qué está hecha la luna? De queso. ¿Cómo vienen los bebés al mundo? Pues cigüeña, yo te dije. Es que esa es la inmediatez que los adultos queremos exacto, entonces, darle a los niños. Y pues también de ti, porque también buscas
resolver un problema lo más rápido para hacer otra cosa, ¿no? O sea, Claro. también muchas veces esta rapidez... Para ver la casa de los famosos, dilo. Exactamente, para ver eso la casa no lo de quería los decir, pero sí. Entonces, sí es un tema también de querer y de tener esta paciencia y trabajar contigo mismo, de decir, ok, no sé, y también humildad, porque también muchas veces por unos papás, pues, como por no ofenderse de que, ay, ¿cómo estás diciendo que tú sabes más que yo? Es como se inventan algo, cualquier cosa. Esta paciencia de decir, no sé, vamos a investigarlo, vamos a sentarnos y vamos a ver, pues también es tiempo de calidad que pasas con tu hijo, digo, lo estoy viendo así, y también los dos están aprendiendo, ¿no? O sea, algo que es muy valioso, o sea, pero sí parece un privilegio, quiero recalcar que me sigue pareciendo un privilegio, pues, o sea. La clave es que no fue día del cuerpo humano, ¿no? O sea, no nació de ti, ¿no? Sino que nace de ella. El aprendizaje así se da, la curiosidad de ella. Y eso en todo momento. O sea, puede ser a las 10 de la noche, puede ser a las 9 de la mañana, puede ser en el carro, podemos ir caminando, podemos estar en el parque, podemos estar en la cocina, en la sala viendo una película, comiendo, o sea, en cualquier momento se da el aprendizaje. Y de ahí no es como, como dice Johnny, no es como verlo como, no, pues chécalo en Google, ¿no? Sino pues vamos los dos a aprenderlo. Sí, lo profundizamos de a poquito y también lo que ella quiera. Cuando nosotros ya notamos que ya su curiosidad se sació, ahí nos detenemos. Porque si no, ya deja de estar el aprendizaje. O sea, ya no va a aprender, ya nada más va a repetir. O solamente te va a ignorar. O sea, y a partir de esto, ¿cuál es esta recompensa? Bueno, creo que en tu misma respuesta ya nos diste varias, pero ¿cuál es así una recompensa que tú hayas visto en ella? Que digas, oye, qué bueno que lo estamos tomando este camino que es difícil, pero... Ella levantarse y tener el tiempo para jugar, el tiempo para hacer sus actividades tranquilamente, porque lo vemos cuando tiene taller, tiene danza aérea, y son 2 días a la semana y es 1 hora, y es en la tarde. Y aún así estamos, hija, ya hay que apurarse porque tenemos danza. Sí, y le encanta danza aérea, pero esta parte de los niños no les gusta, pues al final que los apresuren. Lo hemos visto con ella que de pronto se va a vestir, ya se bañó o se mete a bañar y ya se escucha cómo está jugando con los muñequitos. Y sale y ya está jugando otra vez. O sea, en cualquier momento ella usa su tiempo para jugar. Y el hecho de que no viva con esa prisa que hemos visto en primos, en primas, en amiguitas, que las niñas es, ya quiero jugar, pero ya no puedo, pero esa rapidez con la que se vive ahora las infancias, sí y que creo que es lo que les enseñamos, ¿no? O sea, justamente esa... También mi pregunta es, pero no también, digo, no sé, esto lo estoy hablando obviamente desde mi total ignorancia, pero ¿no también necesitamos eso? ¿No? O sea, en algún punto de la vida, entiendo que no como niños, pero sí en algún punto necesitamos como saber que hay momentos para algo y no siempre para jugar, ¿no? O sea, eso... Yo creo que esa es la disciplina, eso se genera con la disciplina. No creo que tenga que ver la disciplina con la rapidez, porque al final el que ella viva su infancia ahorita, o sea, va a haber etapas en las que ya no va a jugar, que ya no le va a interesar jugar, ya va a tener otros intereses. Claro, es cierto. Y de hecho, lo hemos visto, hay días en los que se levanta y no se pone a jugar, agarra un libro y se pone a leer, porque se soñó algo y se pone a leer, o se acordó que quiere un gatito y que para tener un gatito, ¿qué es lo que necesita saber de los gatitos? Yo estaba leyendo un libro que toca más o menos ese tema y dice que justamente la creatividad viene de aburrirte, ¿no? Aburrirte implica cuando no tienes acceso a esa inmediatez de un celular de voy a estar viendo TikToks, la casa de los famosos, lo que yo quiera. Cuando estás aburriendo es, ¿qué hago? Bueno, voy a leer, voy a hacer esto. O sea,
el estar observando incluso a tu alrededor sin estar pegado a una pantalla, ese momento de estar aburrido genera mucha creatividad. Y yo, de muchos artistas que sigo, muchos también músicos, pues dicen, a mí se me ocurre una canción en el momento en que estoy aburrido y tranquilo. O sea, en el momento en que no me estoy preocupando de absolutamente nada y estoy aburrido, agarro mi guitarra y de repente, ¡pam!, sale un hitazo, ¿no? Más que si la disquera te está diciendo, necesito que me saques 10 canciones, ¿no? Entonces creo que es un punto importante también a tomar en cuenta. Yo ya estoy como vendiendo esto, pero no. Sí, al final creo que como dices, Cecilia, pues no es para todos, ¿no? O sea, tienes que hacerte esas preguntas, tienes que realmente evaluar tu situación y si realmente estás dispuesto de seguir un camino no convencional, que se sabe que te vas a ir por una carretera pavimentada, que a lo mejor tiene sus baches y va a tener sus deficiencias, o te vas a meter ahí al monte, ¿no? Que vas a tener una vista fascinante, a lo mejor vas a llegar a un lugar mucho mejor y más lejos, pero es un camino que va a traer muchas dificultades. Entonces, ¿estás preparado? Retos, ¿no? Más tiempo, más dedicación. Sí, sobre todo el tiempo, ¿no? Tienes o sea, te vas a hacer el tiempo, ¿no? O sea, porque a lo mejor ahorita nadie lo tiene o crees que no lo tienes, ¿no? Porque tienes todas estas ideas, pero te estás dispuesto a hacerte el tiempo, quieres hacerte el tiempo para seguir este camino, pues puede tener sus recompensas. Sí, así es. Sí, y pues creo que ya lo único que sí me ha pasado, que es que me critican mucho de pronto, ¿y con quién va a socializar? ¿Y por qué no está en la escuela? Y luego, ¿cómo le va a hacer para certificarse? Creo que la certificación ya es lo de menos. Perdón, ¿y se certifica que cada año o...? No, en primaria hay distintos certificaciones, pero una puede ser la escuela sombrilla, otra, pues ya cuando esté más grande, por el INEA se puede certificar. Creo que también hay algunas escuelas que te certifican al término de cierta edad y ya es como que presentas un examen, pero nosotros la verdad dijimos, ahorita más que enfocarnos en una certificación y en estar preocupados por la certificación, vamos a enfocarnos en conectar con ella y en que ella sepa. Se descubra. Ajá. ¿Qué es esto de escuela sombrilla? En Estados Unidos te dan como esto, normalmente es en Estados Unidos, no he visto aquí en México, pero en Estados Unidos te dan como si estuvieras inscrito en esa escuela y te dan como unas clases. Como que como que te dan unas clases, ya sea en línea o nada más te dan como un programa que tienes que seguir, vas a presentar unos exámenes y entonces te certifican, te dan el certificado de ese grado. De ese grado. Ah, ya. Sí, es como lo que... Si es por año, o sea, si es algo que... Puede ser es lo que año, tú lo puedes elegir, por año, ¿no? Por ejemplo, el INEA certifica primaria completa. Okay. O sea, no es por grado, nada más es presentas los exámenes y certificas primaria. Tú certificas... Creo que también Pilares ya estaba certificando también primaria y secundaria. Okay. Y aquí en México, tú nos decías algo que has sufrido muchas, o sea, que se ha sufrido críticas, ¿no? ¿Cómo es, por ejemplo, con la familia? O sea, ¿cómo es así que los primos, ¿no? ¿Cómo es que las tías chismosas que siempre se entrometen en nuestros asuntos? Al principio, la verdad, sí fue como pero ¿cómo no van a llevarlo a la escuela? O sea, ¿cómo que no va a ir a la escuela? Sí, empezamos a recibir estas críticas de, no, pero es que ella necesita ir a la escuela, ¿cómo la van a dejar sin escuela? Eso es violencia. O sea, hay veces que es cuando decimos, hay niños que son violentados físicamente y que todos los adultos se dan cuenta
y que pues se voltean y no dicen nada, ¿no? Se quedan callados. Sí, el clásico jalón de patilla, ¿no? Oye, pero en algún momento con estas críticas, en algún momento no sentiste que dijiste, sí estaré mal, o siempre estuviste en tu posición, no. En una postura. Cuando ya decidimos nosotros darle el aprendizaje en casa, no, la verdad es que no ya lo habías analizado todo. Sí, ya habíamos analizado y nosotros habíamos visto resultados en casa sin tener la necesidad de que ella fuera a la escuela. Entonces fue cuando dijimos, pues la verdad es que el que no vaya a la escuela tampoco implica que, o sea, justo esa disciplina, exacto, ella no deja de aprender, pero esa disciplina que se requiere de adulto, de estar con el niño, conectando, dándole a la atención que requiere, eso es importante, porque fue lo que nosotros comentamos con nuestra familia. A ver, una cosa es que se va a quedar en casa, pero no es que se va a quedar en casa y se va a quedar, toma el teléfono, toma la televisión y te pongo la televisión todo el día y me olvido de ti. No. Ahí es cuando ya te empiezas a ofender, ¿no? Ya, mira, Panchito va en tercero y ni escribir su nombre sabe. Ahí ya empiezas a decir cosas, ¿no? Ya empiezas tú la violencia también para que ya no se metan. Porque la violencia se resuelve con... La violencia es la solución. No, la verdad es que pues creo que las habilidades de cada niño es diferente y tampoco no nos gusta estar comparando. Ay, este niño que va a la escuela, ay, y mi hija que no va, sí, no. Cada quien aprende de distinta forma, cada quien tiene distintas habilidades y creo que lo mejor es eso, no convertirlo en comparativas de que una sí es mejor. Exacto, una competencia de que esto es mejor que esto. Finalmente todo es válido y pues justo como lo menciona Cecilia, no todos los padres pueden quedarse en casa con sus niños, hay padres que tienen que trabajar. Sí. Pues ya nada más del último segmento, ya siempre nos gusta hacer recomendaciones de medios, de libros, de lo que... bueno. ¿Quieres agregar algo? ¿Alguien más quiere agregar algo? Porque ya... Creo que a nosotros... Ya para cerrar. Yo estoy... O sea, a mí me hubiera encantado a lo mejor estar en esta posibilidad de educar a lo mejor a mi hijo o ser educado así, porque la verdad es que suena muy interesante. Es un camino, creo que, como decía, siempre es difícil escoger como papá. ¿Qué vas a hacer? Si lo que estás haciendo está bien, ¿no? Yo siempre vivo con este miedo constante de ¿será que la estoy cagando o no? ¿No? Y se lo he dicho yo a mi hijo, probablemente esté haciendo algo mal, que en algún futuro vas a decir, ay, ¿por qué mi papá hizo esto? ¿Por qué me ¡Te odio! Ajá, seguro va a pasar, yo no lo hago con esa intención, yo, como decía Oscar, nosotros hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos en ese momento, y piensas en lo mejor, no sabes si está bien o mal, y lo verás en un futuro, seguramente hay cosas en que hice genial y seguramente va a haber cosas que fueron malas, ¿no? O sea, que a lo mejor fue un mal consejo, yo qué sé. Creo que empezando sobre todo primaria, que para mí se me hace como una decisión bien fuerte. Yo no sé si hubiera sido tan valiente, honestamente, de hacerlo, porque pues sí es un miedo que dices, híjole, y si lo hago y lo hago mal, ¿no? Como dice Oscar, ¿no? O sea, sí hay un miedo ferviente como papá de saber que tu hijo no va a tener todas las herramientas que tú quieres que tenga, porque a lo mejor tú ya sabes que tú no las tienes en ese momento, ¿no? No, y porque te han dicho que esas son las herramientas que debe tener. Exacto. ¿No? Entonces sí es complejo, pero de nuevo, tal vez me hubiera encantado, tal vez ahorita con la madurez que he generado a través de estos años se me hace una buena opción, pero no sé si yo hubiera tenido el valor. Eso es lo que yo quería agregar. Si no, pues como dices, que perdón, nomás quería agregar aún las cosas erróneas que haces como papá o como mamá, aún eso debe construir virtud en nuestros hijos. Claro. Así como nosotros tomamos la crianza de nuestros propios padres, sus enseñanzas, sus ejemplos, los tomamos para construir algo bueno dentro de nosotros, también nuestros hijos deben aprender a hacer eso. Los padres somos perfectos solo por ser padres, pero tenemos un mal concepto de la perfección.
Nosotros somos perfectos en nuestras imperfecciones para nuestros hijos. Por supuesto que siempre hay que estar aprendiendo, hay que buscar sabiduría, hay que escuchar gente que pueda sembrar en ti para crecer y hay que estar dispuesto a seguir caminando y dejar atrás hábitos y cosmovisiones equivocadas. Pero eso no significa que todo lo vayamos a hacer bien o como otro lo haría. Tú eres lo que tus hijos necesitan. Sí, sí, es igual una buena filosofía. Y creo que tienen razón. O sea, la sociedad al final se va construyendo a partir de los errores mismos que comete la sociedad y de decir, la sociedad no queremos esto, ¿no? Y tratar de corregirlo. Siempre se me olvida el nombre de esta cosa que es como una parábola que se forma para hacer síntesis, que siempre te vas a los extremos y luego tienes que ir al centro para sintetizar. Creo que muchas veces funcionamos así, ¿no? Nos vamos a los extremos, encontramos qué es lo que no queremos de cada uno y lo sintetizamos para construir cada vez una versión de nosotros más sintetizada y con lo que nos gusta y con lo que no nos gusta. Y así es el descubrimiento científico también, y así es el desarrollo humano. Pues sí. Bueno, y ahora sí, para terminar, como dice Oscar, siempre nos gusta recomendar una película o algo, un libro o algo. Un libro. Nosotros, para este episodio, bueno, Joanito me recomendó una película que se llama Capitán Fantástico. No sé si la han visto. Seguro sí, ¿no? Entonces, Capitán Fantástico es con Viggo Mortensen. Es una película que trata de esta familia que ya decepcionada de la sociedad, del capitalismo. Es otro extremo, ¿no? Pero es el extremo, precisamente este extremo que hablábamos de que él se lleva a su familia a vivir un bosque y ahí les enseña a partir de de filosofía, matemáticas, un poquito inspirado en la República en los enseñanzas de Platón. Quieren crear unos reyes filósofos, le dice la esposa, y están felices ahí hasta que sucede algo muy, muy doloroso para la familia y tienen que tener este choque otra vez con la familia y la sociedad, digamos, que sigue viviendo estructuradamente y se dan estos encuentros, ¿no? De oye, estas mismas pláticas que hemos platicado, ¿no? De, oye, ¿cómo no le enseñas? O sea, ¿cómo crees que no vas a ir a tus hijos a la escuela? O sea, y de repente el niño es una niña, el niñito es un geniecito de que le recita así les empieza a recitar la Constitución y el papá le dice, no, pero con tus propias palabras, y le saca así y se quedan así, ¿no? Pues ahí muere, ¿no? Pero es muy bonita película, muy recomendada, por si Elo no la has visto, échatela. ¿Ya la viste? Me gusta mucho, la verdad es que justo eso fue lo que me gustó de ver esta contrariedad de, es que mira, va a la escuela, él, o sea, justo las críticas que recibimos, los que no llevamos a la escuela a nuestros hijos dicen, es que no ha aprendido nada. Y justo en la película, ¿no? Lo retratan evidentemente de una forma muy exagerada, pero al final también es real, ¿no? También es posible. Sí, es un extremo, ¿no? Eso es lo que es un extremo porque él también les enseña habilidades de supervivencia, ¿no? Entonces les da armas desde chicos y los hace un entrenamiento muy disciplinado, casi militar, ¿no? Pero los hace escalar montañas en la lluvia. Y es algo, sigue siendo ficción, ¿no? Es el extremo de la ficción y lo que hace, pues muy interesante la película, pero esta idea de darles la educación a tus hijos que tú crees que se merecen y que no te importa lo que... La crítica social, ¿no? Entre la crítica, tanto que literalmente se aislaron, ¿no? O sea, no los necesitamos. A mí me gustaría escuchar la opinión de Cecilia de la película, si es que la has visto, porque sí, porque afirmaste con tu cabeza. Pero no sé si... Sí, claro. Esa película es maravillosa porque demuestra la capacidad que tenemos los padres de ver más allá de un sistema estandarizado y de decidir justo de contestar justo las preguntas que yo les decía que todo modelo educativo debe contestar. ¿Qué tipo de persona quiero formar? ¿Qué características quiero que tenga esta persona?
Estos padres vieron características que a los jóvenes escolarizados no tenían, carecían, y ellos las enseñaron, ellos las entrenaron y pagaron el precio para hacerlo porque se fueron a un lugar lejos de la ciudad en donde podían desarrollar su proyecto educativo sin estorbos. Y eso realmente, eso es un ejemplo, pero es que esto es realmente lo que hacemos los padres que desescolarizamos porque vemos características que queremos lograr. ¿Cuántos niños hoy de ciudad y hasta de no ciudad no saben sacarle el fruto a la tierra? Yo ¿Y eso no no sé. sería No sé. sería fundamental eso para la vida? Claro. Más que aprender a manejar una computadora, que sí es una habilidad que se requiere hoy, pero comer o aprender qué comer y qué no comer dependiendo de lo enfermo que estés, ¿no sería esa una habilidad real para la vida? Claro. Pero lo pasamos por alto. Lo pasamos por alto porque no lo consideramos importante, porque nos han sembrado otras semillas en la cabeza y en el corazón. Entonces, esta película es maravillosa porque muestra que puedes construir este tipo de seres humanos que pueden tener un desarrollo integral. Y claro que hay fallas que ellos tuvieron en su proyecto, pero dentro de esas fallas, y es lo que decía hace rato, aún con esas fallas, ellos lograron salir adelante porque tenían una construcción interna, porque tenían actitud. Y yo quiero recomendar otra película que también les va a gustar, que es más bien un documental, que se llama La Educación Prohibida. Okay. Vean ese documental, está gratuito en YouTube y es un documental largo, pero es muy enriquecedor. Oye, y como último tema, porque igual tocaste un punto que me movió, sobre, decías, sacar un fruto, ¿no? Es más importante. ¿No crees que también, y digo, eso es polémico y es pregunta abierta porque, aunque también podría estar de acuerdo o un poquito no, hay conocimientos que, como dices, damos por hecho porque básicamente la sociedad ya no lo entrega. O sea, ya no tienes que preocuparte por qué saber comer y qué no, en teoría, porque ya hay una estructura que te dice qué sí puedes comer, en qué momento y qué no, ¿no? ¿No crees que también digo, entiendo que obviamente es importante si... Desayunar una coquita con un cigarro, por ejemplo, bueno, la televisión nos ha dicho que es, que es extremadamente bien. Sí. Mire, pero es que yo voy un poquito más allá y yo les voy a hablar porque también nos hemos metido mucho en este rollo de aprendizaje como hijos grandes que ya tengo en el tema de la soberanía alimentaria. En realidad hay 4 empresas en el mundo que deciden lo que nosotros comemos y no nos damos cuenta. Sí, también. Ellos deciden cómo lo comemos, cuándo lo comemos y a qué costos tenemos acceso a eso. Ellos lo deciden y eso agrede nuestra soberanía alimentaria 1000 veces, pero casi nadie sabe que podemos ejercer nuestra soberanía alimentaria en México. Nosotros tenemos más de 30 variedades de maíz en México que no conocemos. Es exactamente lo mismo con nuestra soberanía educativa. ¿Quién decide lo que tenemos que aprender? ¿Cuándo lo tenemos que aprender? ¿Y con qué metodología lo tenemos que aprender? ¿Quién decide qué lado de la historia nos muestra? ¿Quién decide que a esa edad se tiene que aprender a leer y no a otra? ¿Y por qué? Nosotros podemos ejercer nuestra soberanía educativa porque así como nos metemos comida a la boca, que puede hacer bien o mal, nos podemos meter conocimientos al cerebro que puede hacer bien o mal. Claro. Sí, hay un dicho, no recuerdo dónde lo leí también, sobre qué es la libertad cuando ya entra el capitalismo en el juego, ¿no? Porque muchas veces si tú decides tener una casa o otra casa de acuerdo al lugar, pues varía mucho del capital que tengas, ¿no? Igual el qué comer o qué no, pues varía mucho en qué posición económica estás. Entonces también influye mucho. Es que sueno bien anticapitalista, pero
como esa parte, ¿no? Al final... Y tú vives del capitalismo, ¿eh? Pues si no, vete a vivir a Venezuela. O sea, si no te gusta esta... Siempre tenemos que buscar el sistema en donde estés, ¿no? O sea, también... Pero si sí no creo que... Por supuesto. Pero nuestros pueblos originarios aquí comían bien, nuestras gentes en el sureste comían muy bien. La comida de la milpa es una comida sumamente enriquecedora, pero llega Coca-Cola a Chiapas y cambia la realidad de la milpa, ¿no? Entonces, no necesariamente necesitas un poder adquisitivo alto para tener acceso a la buena comida. Si tú tienes acceso al buen maíz, entonces tienes una comida completa, pero falta el conocimiento. Entonces aquí no solamente se trata de hacer el bien, se trata de hacerlo bien. Y para eso se necesita conocimiento, se necesita virtud y conocimiento. Porque la virtud sin conocimiento arruina las cosas, pero el conocimiento sin virtud solamente devasta. Se necesitan las dos cosas y es ahí donde la escuela no ha logrado este equilibrio perfecto esa dignidad, de virtud. Sí, si tú no sabes quién eres, no puedes ejercer libertad, porque entonces eres libre ¿de qué? Tienes que tener identidad para después ejercerla con libertad, pero no sabemos quiénes somos. Sí, y es que es una falsa libertad, por eso decía el capitalismo, retomando otra vez, duro y dale, porque tú dices, eliges un Android o un Apple, ¿no? O sea, pero eso no es libertad. O sea, eso al final no es una libertad si yo decido que quiero una... O sea, me lo están poniendo en frentes. O ves La Casa de los Famosos, o ves, ¿cómo se llama? La Academia, ¿no? Exacto. O sea, ¿dónde está mi libertad? Entre esas dos cosas es complejo, ¿no? Pero bueno. Es falso al final. Es falso. Muchas gracias por acompañarnos, la verdad. Qué buena plática. Es un tema súper interesante. Yo espero que mucha gente se interese por esto, que se acerque. Entonces, o nada que más. Otro panorama. Con Abril creo que otro panorama también es muy importante. Exacto. ¿No? Pero Cecilia, ¿cuáles serían las formas de contactarte, de estar, si quieren aprender? Si nos dices aquí, de todas maneras nosotros vamos a poner aquí tus contactos, pero si nos los dices estaría genial. Claro, mi propuesta educativa, ¿sí se escucha? Sí. Okay. Mi propuesta educativa se llama Aprendizaje Orgánico y pueden encontrarme en mis redes. Tengo un blog, ahí pueden leer lo que he escrito. Tengo Facebook, tengo Instagram, me pueden mandar mensajes. Tenemos muchos proyectos, tenemos un mercado sustentable en donde mostramos que dices, ¿qué tiene que ver esto con el aprendizaje? Todo. Tiene que ver todo, porque el comercio justo propicia aprendizajes profundos, propicia justicia social. Y si no hay eso, entonces, ¿qué clase de educación estamos dando si no es congruente con una mejora comunitaria? Tenemos un mercado de aprendizaje, tenemos una comunidad de familias muy grande, de familias desescolarizadas, que cada uno ejerce su libertad haciendo sus propios proyectos con sus propios hijos. Y búsquenme en mis redes y si tienen preguntas, con mucho gusto les contestaré. Perfecto. Muchas gracias, Elo. Muchas gracias, Cecilia. Y muchas gracias a todos. Suscríbanse. Por favor. Tecnología sin par. Noticias y risas mil. Es el podcast que hace vibrar. Siempre listo para contar lo último en el radar. Sintoniza, ya verás contenidos que te atraparán con el toque de la info actual. Es el show que no puedes dejar. Podcast de chisme y tech, el mejor sin más. Conéctate y siente la vibra.